Pichuler, una leche con plátano con completo. ¿Te acuerdas de esa mezcla, no? Buena mezcla, pues, ¿Dónde la rica comíamos mezcla. esa? ¿Dónde la comíamos? La comíamos, mira, en dos lugares, para serte honesta. En los Hermanos Carrera, Ah, ahí ya. justamente en Avenida Los Carrera, y también en el mercado, por supuesto, Yo de me, la, Concepción. yo me la comí ahí, yo me la comí en el mercado. Ahí tengo varios amigos que incluso invitaban a su cita a comer leche con plátano y un completo. Me enamoro de una. Claro, Luis de Almendral nos va a contar precisamente todas las historias de este lugar emblemático para el Gran Concepción, que por supuesto ahora está en ruinas, pero que nos sigue manteniendo esos recuerdos precisamente cuando íbamos a comer algo, cuando íbamos a comprar la fruta, la carne. Alguien habrá ido a comprar un pollito ahí, un pajarito adentro que vendían ahí, tenían un local de mascotas, de animales. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Cami, Luis, buenos días. Y justamente riéndome también de lo que estaban diciendo, que era cierto, justamente, era la leche con plátano, el tema de los completos, las diferentes dinámicas que se daban dentro de este espacio que es tan importante, porque al fin y al cabo, bueno, vamos a hablar del mercado, por supuesto que sí, pero al fin y al cabo el mercado es mucho más allá que la arquitectura, mucho más allá que el edificio, mucho más allá que todo, porque al fin y al cabo lo que se crea, lo que se construye en su interior es toda una historia social y cultural, y esto mismo que estamos hablando de las cocinerías, de ir a almorzar, incluso una cita de repente ahí con un completito de leche con plátano, bueno, son parte de las dinámicas sociales que se construyen a partir de un espacio tan importante como es un mercado. Los mercados son relevantes en todas las ciudades tienen sus grandes mercados, y en el caso particular de nuestro país hay mercados realmente icónicos como el mercado de Santiago, el mercado de Temuco, por ejemplo, o el de Chillán, que es realmente fabuloso, que es un edificio por sí solo, que es una joya arquitectónica, del cual vamos a hablar más adelante. El mercado de Chillán, ya voy a decir por qué más adelante. Y la idea es también tener esa conciencia de que los mercados son como corazones de la ciudad. Sí, claro, y como tú dices, tienen un significado mucho más allá en términos arquitectónicos, pero por supuesto que también es relevante, porque uno se acuerda, porque ahora lo único que vemos es el casco, ¿cierto? El esqueleto de lo que fue el mercado central. Para los que lo conocimos quizás en la década de los 90, ya veíamos un mercado más bien deteriorado, pero no por eso dejaba de impresionar, de impactar la estructura, la infraestructura, la modernidad, incluso dentro de un contexto que uno podría pensar es de otra época, mucho más antiguo. Las dinámicas sociales que se daban dentro responden como a una suerte de un Chile del pasado, pero dentro de un edificio muy moderno. Cuéntanos un poquito de su construcción, mientras revisamos imágenes también de lo que significó para el mercado el paso del tiempo, el paso de algunos terremotos, particularmente el de 1939, que lo dejó en algún momento, así como lo ve usted en imágenes. Exactamente. Mira, lo que tú dices, Cami, es muy interesante, porque claramente en el mercado hay muchos actos y muchas dinámicas tradicionales, pero que en el caso de Concepción digamos, fueron albergadas en un edificio absolutamente moderno. Y fue moderno porque el terremoto del 39 destruyó el antiguo mercado del cual hablamos hace algunas semanas, no, hace ya bastantes meses parece que fue. Hablamos del antiguo mercado que estaba justamente en la misma manzana, Freire, Rengo, Maipú, Caupolicán. Una manzana céntrica, emblemática, que arrastra también con esa raíz del antiguo mercado, de la antigua Recoba, ubicada ya en el siglo XIX. El terremoto del 39 obliga a la demolición parcial del mercado, y como ven en esa imagen, se instalaron algunos locales de emergencia, algo así como locales provisorios para que la gente entienda en la casa. Esa foto es Caupolicán con Maipú, el local de donde golpea el monito, que se instaló en esos locales provisorios y que después ya, digámoslo así, se instaló en el edificio oficial. Oye, el espera, edificio oficial... Luis, disculpa, ¿dónde golpeaba el monito? Sí, así donde se llamaba el local. Igual me quedé pegando. Así se llamaba el local. ¿Y qué ofrecía, Pero mira, perdón? El local ¿Era de Will original Smith? de donde golpea... ¿El del golpe? Mira, el local original de donde golpea el monito estaba en Santiago, y a partir de ese se copiaron ciertos nombres, hubo ciertos derivados, como suele pasar en los negocios, ¿cierto? Que uno se inspira de repente con otros negocios. El original estaba en Santiago, que es una tienda de sombreros, la tienda de sombreros donde golpea el monito, está cerca del 21 de mayo, un lugar histórico de Santiago donde se venden lana, se venden hilos, etcétera. Y la cosa es que ahí había un monito, como una especie de, llamémosle robot, un autómata, que le daban una manivela y el monito funcionaba y golpeaba la vitrina con un palito, con un bastón.
Todavía está. Si van a Santiago, vayan a ¿En ver el monito serio? porque Oh. es parte de la historia comercial santiaguina y la tienda original de donde golpea el monito tiene ese sello, aparte los sombreros y todas las cosas antiguas que venden, pero hay justamente un monito que está golpeando la vitrina, que está vestido como una especie de botón antiguo, de edificio, de hotel, un O sea, mayordomo, una cosa así. igual estamos hablando de la importancia de Concepción, del centro de Concepción, para que estas tiendas de Santiago también viniesen para acá, po. Claro, claro, bueno, en algunos casos también los nombres eran directas copias o transformaciones del mismo, así como también se repetían ciertos nombres como Este los era el chinos. monito plagiado. El monito. Este era el monito plagiado. Oye, volviendo un poco a lo que nos explicaba respecto de cómo se hicieron estos locales provisorios, un poco más o menos, no es la misma figura lo que tenemos hoy, porque lo que tenemos hoy es ese mercado provisorio, ¿cierto?, mucho más lejano. Si se hubiese buscado quizá una solución como esta, un poquito más céntrica, podríamos llegar a compararlo, pero en el fondo se buscó una medida paliativa, ¿cierto?, mientras se construía el otro mercado, el nuevo mercado. ¿Cómo llega esa noticia? Ahí vemos el anuncio, ¿cierto?, con esa imagen que no sé si es lo que terminó siendo. Mira. Exactamente, entre paréntesis, si alguien tiene más información de dónde golpea el monito, por favor compártanla para saber sus orígenes y todo lo demás, acá en Concepción. Bueno, claro, el terremoto del 39 destruyó el antiguo mercado, por supuesto que sí, y la urgencia era inminente, porque pensemos que en esa época no habían supermercados, no habían grandes tiendas, por lo tanto el mercado era muy importante como centro de abastecimiento de alimentos. Recordemos que ya el antiguo mercado tenía un pabellón de pescados, una zona de carnes, cocinerías, verdulerías, etc. Por lo tanto la urgencia llevó a abrir un proyecto de reconstrucción del mercado, pero ubicado al Manzana de al frente, o sea, entre Maipú, Rengo, Los Carrera y Caupolicán. Se abrió un concurso que fue ganado por los arquitectos Ricardo Miller y Tibor Weiner, dos arquitectos del Ministerio de Obras Públicas, muy importantes. Ricardo Miller fue el que trabajó en el Estadio Nacional, por ejemplo, y además junto a Tibor Weiner, que era un arquitecto de origen húngaro que llegó a Chile en esa época, que llegó con muchas ideas renovadas, además justamente de todo su pasado en la Bauhaus, la escuela alemana tan importante de diseño, dejaron una huella bien importante haciendo edificios como los servicios públicos de Chillán, trabajando en el cuartel de bomberos de Chillán también, y con esta visión súper renovada, moderna, futurista, como se pueden dar cuenta también en el caso de Concepción con su mercado, que era una obra alucinante sacada de otro planeta, con una planta de cruz como una gran estrella, por un cuerpo central con bóveda y estas alas laterales que van saliendo como puntas que tenían diferentes funciones, carnes, cocinerías, florerías, etcétera, y además plataformas elevadas para que ingresaran vehículos, camiones y por supuesto automóviles. Qué lindo el poder recordar todo esto con fotografías, con, en este caso, medios de comunicación, porque, claro, muchos proyectos, y me imagino que tú como arquitecto los debes ver constantemente, parten con una idea y después ya terminan de otra manera. Me imagino por temas de recursos, por lo que habíamos conversado en su momento también de esta centralización, de que de repente no es acorde a dónde va a ir porque lo diseñaron entre cuatro paredes. Me imagino que hay varios cambios en el camino. Exactamente, eso es muy importante destacar. A veces los proyectos no se terminan, no son lo que alguna vez fueron, y en el caso particular del mercado de Concepción hubo problemas presupuestarios y el proyecto no se construyó inmediatamente. Pasó el año 1941, 42, 43, hay un libro que se llama Municipios de Concepción de 1946 que pone en evidencia la falta del mercado, o sea, ¿qué está pasando? Llevamos ya casi 7 años del terremoto y todavía no hay una solución respecto al mercado. El proyecto inicial de Müller y Weiner no se construyó, por supuesto que sí, es un proyecto que quedó abortado, es un proyecto que quedó, digamos, guardado de algún modo, y después llega el nuevo proyecto de Manuel Palma-Soto con otro equipo de arquitectos que fue publicado en la revista Arquitectura y Construcción número 11, estamos en 1947 cuando se publica esta foto de la maqueta, y ahí ya empieza Concepción. Disculpa, esta es la maqueta finalmente de lo que nosotros conocimos, ¿cierto? Sí. De lo que nosotros conocemos, Manuel Palma-Soto, que había trabajado en varios proyectos de hangares y grandes bóvedas, y al mismo tiempo mostró toda una nueva voluntad moderna. O sea, lo que tiene en común con el proyecto de Miller y Weiner es esa idea de mostrar algo diferente. O sea, si comparamos este mercado junto con el anterior que vimos con planta de estrella, pero también con lo que había antiguamente como mercado, claramente hay una voluntad diferente, hay una manera renovada de entender incluso las funciones, de concentrar todo esto en un cuerpo central, en esta gran bóveda, y concebir el mercado algo así como una plaza, básicamente, una plaza techada.
destinada al comercio, destinada al intercambio de abastos, etcétera. Es una cosa bien interesante cómo aparece y cómo se empieza a construir la bóveda también. Parece Que una no torta. tengo fotos. Sí. Es como una torta, como que va en niveles también. Eso está interesante, cómo va así, hacia abajo. No, imaginemos también Concepción, que en esos tiempos no tenía alturas tan altas, digamos, considerables, grandes edificios. La catedral, por ejemplo, ya estaba tomando forma, la actual catedral, pero imagínense Caupolicán hacia allá cuando de repente la gente va caminando desde la plaza y ve cómo aparece este esqueleto con los grandes arcos y estas grandes X que están en su estructura. Claramente generó un impacto notable en el centro. Ahí empieza a agarrar el recuerdo que uno tiene del mercado. Esto también me imagino que, bueno, y los arquitectos lo sabemos, lo hacen por lo que tú nos vas contando, van sacando igual ideas de otros lados, no es como que se sientan y ya, vamos a crear algo desde cero. Igual hay influencias de lo que uno ve, lo que experimenta, lo que le gustó, sensaciones, además de lo que significa el lugar mismo, ¿no? Porque hay algunos que tienen tintes parecidos, no iguales, pero parecidos. Exactamente, estamos allá en la década del 40, pongámonos en ese contexto, 1945 en adelante, la segunda mitad de la década del 40, cuando ya toma forma este proyecto Hormigón Armado. Tenemos ya la idea de construir estas grandes bóvedas, estos grandes arcos, aparece la Catedral de Chillán, justamente aparecen otros edificios en varias partes del mundo con estas grandes estructuras. O sea, aquí tenemos una especie de culto al hormigón armado y en su máxima expresión. Y además lo interesante del mercado, del proyecto justamente de estos arquitectos que, ojo, eran de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, es que además esta idea de lo que les dije antes como la plaza cubierta, ¿ok? Quedó expuesta incluso con la idea de dejar abiertos ambas fachadas, tanto la de Caupolicán como la de Rengo. ¿En qué sentido? De que ambas tapitas del manto de la bóveda no serían silladas, sino que serían de vidrio, como se pueden dar cuenta en esta foto de 1950, donde se ve el mercado ya más o menos listo, y se ve justamente que la fachada por calle Caupolicán era una gran ventana, totalmente acristalado. Pero esto, o sea, no, ¿esto es real? ¿Es una foto real o es un proyecto? No, es una foto real, es una postal de hecho de un gran amigo, Alexander Bustos, que es el dueño de esta foto, una postal de la época justamente que muestra el edificio en su estado prácticamente ya finalizado. Y lo interesante de esta foto es ver, primero que nada, su estructura firme, ¿cierto? La cubierta, la curvatura de este manto, y lo que a mí me encanta ver es ese ventanal, esta idea de que el edificio por dentro estaba naturalmente iluminado. Y tenía y además... Una ventanita redonda, me imagino que cumplía alguna función específica esa ventanita, más que estética, po. Claro, o sea, bueno, algunas ventanas se abrían justamente, también tenía todo un sistema de ventilación bien interesante, tanto en las ventanas, en los ventanales de las fachadas, como también en ventanales laterales, que también eran parte de la cubierta, ¿no? Sí, originalmente el mercado era bien interesante si uno lo empieza a analizar. Sin duda que sí. El tema es que un edificio tan magnánimo como este requiere también mucha mantención. Y tú dices, la idea era que tuviera mucha iluminación. Uno al entrar, lamentablemente, hay que decirlo, estaba sucio. Lo que uno recuerda, claro. Estaba sucio ese ventanal, no permitía la entrada de la luz como eventualmente se visualizó, ¿cierto?, por parte de los arquitectos responsables. Y eso es lamentable, porque de alguna manera se dejó morir ese mercado en su esencia. Esta magnificencia de estructura, ¿cierto?, debía ser cuidada y aprovechada. Imagínate todo. Eso que nosotros estamos viendo ahí en imágenes es un lujo que no todos alcanzamos a conocer en su máximo esplendor. Y qué belleza de edificio. Sí, Absolutamente. Esta foto es preciosa, que es de la colección En Terreno Chile. De hecho, es una foto de 1965. Es una foto realmente bellísima donde se ve, primero que nada, se ve el ventanal todavía, digámoslo así, existía el ventanal antes de que se cerrara con latas, que fue lo que muchos de nosotros vimos en los 90. Se ven los ventanales laterales, fíjense a la izquierda que se ven unas ventanitas ahí a la izquierda, que también iluminaban de manera lateral el gran espacio interior del mercado, y también, por supuesto, todas las verdulerías que estaban ahí ordenadas, porque el mercado de Concepción se postuló como un mercado modelo.
Después del terremoto del 39 surge el concepto de mercados modelo, o sea, mercados totalmente ordenados, estrictamente funcionales, donde estaba todo muy bien dividido y todo muy bien compartimentado. Entonces, una sección de carnes, otra sección pescados, otra sección flores, verduras, etc. Y eso uno lo pudo ver en el mercado de Chillán, en el mercado de Cauquenes también, por supuesto, que tiene rasgos muy similares, el mercado de Talcahuano, sin ir más lejos, todos con sus bóvedas, todos con una pileta, con una noción de plaza, digamos, en su interior, y todo muy bien ordenado y dispuesto, donde temas como la higiene, el orden, la limpieza, y por supuesto, dentro de este gran contexto arquitectónico moderno, estaba, digamos, ahí ya totalmente explícito en estas construcciones. Manso estilo el señor ahí, me encantó ese Beatle negro con el chaleco encima verde, la chaqueta, me encantó. No, la señora ahí también con su cacaraco. Me hacía acordar lo que hablaban, lo que decía mi mamá en su momento también al ver de repente casas grandes y cómo hacen para limpiar todo eso. Es algo que de repente no se piensa y claro... Aquí hubo problemas de administración también, que de repente hacían que todas estas cosas se perdieran, pues los ventanales, los que habían, parecían, bueno, que tuviesen, como decía el director, tragaluz y no ventanas, porque estaban muy cochinos, en algún momento no se limpiaban los vidrios. Hay un tema de administración y me imagino que cuando se diseña un arquitecto, cuando hace estos diseños, piensa en lo estético, en lo bonito, en lo funcional, pero no como se va a limpiar, o sí, así como para preguntarte cosas domésticas. Claro, es que a veces uno hasta en la casa se encuentra con lugares que uno dice, ¿y quién diseñó esta cuestión? Para puro hacerme a mí rabiar, claro, encaramarme. Sí. A propósito de lo que decía mi mamá, porque ¿cómo hacen para limpiar toda esta cuestión? Claro. Es cierto, bueno, me acuerdo mucho en la universidad de varias veces que se preguntaba, ya, ok, está interesante, pero ¿cómo se va a mantener eso? ¿Cómo se va a limpiar eso? ¿Quién se va a subir ahí? Sí, o sea, imagínate se cae un cabrón chico, no sé, pues, claro, cosas de ese tipo. Claro. Pero claro, mira, a propósito de eso, bueno, el terremoto del 60 no ocasionó daños al mercado, tampoco el del 2010, daños considerables, pero sí me acuerdo haber visto en la prensa del 61, 62 incluso, cómo todavía quedaban ciertas secuelas del terremoto, y en el caso del mercado fue justamente la quebrazón de vidrios, que fue parte del antiguo ventanal, y que para el año 61-62 todavía quedaban varios vidrios quebrados, y varios que claramente yo creo, eso no lo puedo asegurar, pero yo creo que eso tuvo directa relación con que después, con el pasar del tiempo, se sacara el gran ventanal de calle Caupolicán y se reemplazara con las latas que nosotros vimos, todos crecimos viendo el mercado cerrado, hermético, para ahorrarse unas lucas. ¿Sabes algo? Es bien interesante, quizás podría ser un fenómeno a tratar en alguna conversación, Luis, respecto de... han hecho experimentos sociales de, por ejemplo, dejar abandonado un auto intacto, sin ningún daño. Dejarlo ahí semanas, no pasa nada. Deja el mismo auto, pero hazle un rayado, québrale un vidrio y a la semana te vas a encontrar con el auto completamente vandalizado. Es un efecto que ocurre, ¿no? Bueno, de uno ve algo dañado y bueno, no importa, no se cuida más, se sigue dañando. Pasa, por ejemplo, lo que hemos hablado con las esquinas donde se botan basura. De repente llega una persona a botar algo y dice... Y listo el basural, listo, claro. Se arma, ese efecto no dominó, Oye, qué locura. Como datito, porque ya vamos a pasar a revisar las floristas, para los que tengan ventana, hoy día la tecnología es maravillosa. Hay un limpiador de vidrios inteligente. Automático. Que es cosa tener un pequeño espacio y con un hilito tú lo pones hacia atrás con imán y se empieza a limpiar solo. Y con el hilito por si se cae. Y limpia solo. Yo tenía el anterior que era uno tenía que moverlo por el otro lado. Así, no, pero ahora hay uno que es automático. Es automático. Y con el hilito y después lo tiráis para adentro y listo. Robotina se viene. Ya, pasemos a las floristas porque eso es lo que sigue claro, y lo que permanece hasta ahora, ¿cierto? A las afueras del mercado, pero en algún momento estuvieron en esta pérgola. Mira. Claro, bueno, adentro igual se mantuvieron varias floristas, pero también, claro, después aparece la otra sección de floristas hacia la calle Caupolicán, ocupando parte del estacionamiento de calle Caupolicán, justamente. Esta foto es muy linda porque además de mostrarte las dinámicas, las flores, la frutería que se ve ahí justamente, también llama la atención lo que les decía antes de ese gran ventanal del techo. Aquí se ven los dos ventanales, el de la fachada, hacia la calle, ¿cierto? Y también el lateral, que es parte también de la cubierta. Y aquí se ve la estructura, esa estructura firme con los arcos, esas X que ustedes ven justamente hacia el extremo, que es lo que mantiene también firme este edificio de hormigón armado, lleno de fierro en su interior, que eso es una cosa bien especial. Las fruterías y todos los locales, o sea, estamos hablando de generaciones de locatarios, algunos son descendientes, los que todavía mantienen vivo
la esencia del antiguo mercado, la historia del antiguo mercado. El mercado, al fin y al cabo, se transforma en un patrimonio social y humano muy importante. Y eso no lo podemos negar, independiente que el edificio no esté 100% en uso hoy en día, o que algunos locatarios estén en el mercado provisorio de allá de Avenida Prat, o sea, para ese lado barrio cívico, pero de algún modo está viva la historia. Mientras ellos estén trabajando, la historia se mantiene viva, y eso es lo que vale la pena también mencionar, reconocer que a veces cuando hablamos de estos grandes íconos de la arquitectura, no es solamente el edificio lo importante, sino también es la gente que le da uso y que también mantiene vivos los recuerdos en torno a esas mismas estructuras. Sí, qué importante eso, no olvidar que están allá en Prat con O'Higgins para que los puedan ir a ver, a apoyar, a comprar. Ha sido una crítica de ellos, por supuesto, la falta de difusión, así que aquí, por supuesto, la aprovechamos de hacer publicidad. El mercado está funcionando, el mercado está aquí en O'Higgins, llegando a Prat, está todo lo clásico, todo lo lindo, fruterías y todo para que vayan. Y aquí revisando algo que ya nos acerca un poquito más a lo contemporáneo, pero claro, de a poquito ya deteriorándose la fachada. Sí, esta foto ya nos muestra las intervenciones posteriores, o sea, ya los vidrios están desapareciendo, se ve el estacionamiento de calle Caupolicán. El mercado tenía dos estacionamientos, uno era por calle Caupolicán y el otro que se ve en alguna foto anterior era por calle Rengo, que tenía la parte de camiones. El sector de camiones que estaba mucho más alto, donde los camiones podían estacionarse, y ya había una línea directa para poder llevar las cosas más grandes como las carnes. Está todavía ese espacio ahí, porque hoy día se estacionan otro tipo, pero está todavía esa entrada por Rengo, donde hay un espacio para estacionarse y una para subir. Pero claro, ahora está cerrado, pero se ocupa de repente para los que tienen negocio allá afuera. Y aquí, claro, la observación que me hace el porque algo me hacía ruido. Donde están los autos, ahora están las floristas, po. Ahora están las floristas, el estacionamiento era más grande, y de hecho el de Rengo, que todavía queda una parte que menciona Luis, ese era mucho más grande, porque en los años 80 se construyó una galería comercial hacia calle Rengo que ocupó el antiguo estacionamiento. Y eso, una vez entrevisté a unos locatarios que me decían que, claro, trajo consecuencias porque los camiones ocupaban todo el sector, y eran varios estacionamientos, como una especie de pasadas directas a la zona de carnicería. Entonces, cuando uno ve los camiones con los grandes trozos de carne, ¿cierto?, que se transportan, había un paso directo de los camiones a las carnicerías. En la noche la hacían, antes, porque yo vivía ahí en Rengo con Freire, si no me equivoco. No, con Maipú, en un edificio que hay ahí en toda la esquina. Y veía en la noche la llegada de los camiones y todo. Claro, en su momento era entretenida, pero ya después no te dejaban dormir en la madrugada. No, me imagino. Y de hecho la gente que se acuerda de la galería que está ahí en Rengo, que le estoy diciendo que está pegada al mercado, esa galería tiene desniveles. Y esos desniveles se dieron justamente por los diferentes niveles que tenía en la plataforma para que se estacionaran los camiones y se pudiese transportar la carne y otros productos, versus también el nivel del suelo. Mientras que en Caupolicán el estacionamiento no era de camiones principalmente, sino que era de automóviles, taxis y autos ya menores que no tenían otro rol y otra función. Por eso se fija lo ordenado del proyecto inicial del mercado. Justamente, y eso es bien interesante también, quizás para otra oportunidad, conversar cómo se van modificando muchos edificios y generando más problemas que soluciones, más caos, que de repente uno dice, aquí Lago de Oro poniendo una galería, pero dejé la Tendalá, porque el diseño original tenía un sentido, una razón de ser. Luis Darmendral, como siempre te agradecemos por recordarnos lo bello de nuestra ciudad, para que nos acordemos y luchemos también por recuperarlo. Un abrazo grande, que estén muy bien. Exactamente, por nada. Y vayan a conocer el mercado provisorio, vayan a hablarlos con los locatarios, hay muchas cosas ricas también que comprar ahí, y simplemente mantener viva la historia nomás en nuestro patrimonio. Gracias, Luis. Hasta la próxima. 9 de la mañana con 50.